Imagina que estás sentado en una caja de fibra de carbono a solo 5 centímetros del suelo. A tu espalda, un motor híbrido ruge con la fuerza de 1000 caballos de fuerza. Frente a ti, una recta que se acorta a una velocidad de 100 metros por segundo. De repente, pisas el freno. En menos de 2 segundos, tu cuerpo pasa de 320 kilómetros por hora a casi cero. En ese instante, tu casco, que pesa 7 kilos, se convierte en un bloque de cemento de 42 kilos que intenta arrancarte la cabeza de los hombros. Tus ojos se hunden en sus cuencas, tu visión se nubla y tus pulmones colapsan bajo el peso de tu propio pecho. Esto no es una película de ciencia ficción, es la realidad física que vive un piloto de Fórmula 1 cada vez que llega a una curva. Muchos cometen el error de pensar que este deporte es solo cuestión de tener el mejor coche. Pero la realidad es que el monoplaza es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es un organismo biológico que ha sido empujado más allá de los límites naturales de la especie humana. Estamos hablando de atletas que operan en un estado de estrés físico y mental que mataría o incapacitaría a una persona promedio en cuestión de minutos. Para entender la magnitud de lo que ocurre dentro de ese casco, debemos dejar de verlos como conductores y empezar a verlos como superhumanos diseñados por la evolución y el entrenamiento para sobrevivir a lo imposible. Esta es la biología del límite. Capítulo 1. El motor de sangre y hierro. El corazón de un piloto de Fórmula 1 es, posiblemente, el músculo más eficiente y resistente de todo el planeta. Mientras el espectador ve la carrera cómodamente desde su sofá, el corazón del piloto está latiendo a un ritmo constante de entre 170 y 190 pulsaciones por minuto. Para poner esto en perspectiva, es el mismo nivel de esfuerzo que mantiene un ciclista profesional subiendo el Tour de Francia o un maratonista olímpico en el sprint final. La diferencia es que el piloto debe mantener este ritmo durante 90 minutos ininterrumpidos mientras toma decisiones de vida o muerte cada medio segundo. Pero el reto no es solo el esfuerzo, es el entorno. El cockpit es, técnicamente, un horno de carbono. Debido al motor que ruge a pocos centímetros de su espalda y a los sistemas electrónicos, la temperatura interna supera constantemente los 50 grados centígrados. El piloto va vestido con una ropa interior ignífuga, un traje de 3 capas de Nomex, guantes, botas y un casco hermético. En estas condiciones, el cuerpo activa un protocolo de emergencia para intentar enfriarse, pero el sudor no puede evaporarse. El resultado es una deshidratación extrema, donde el piloto pierde entre 3 y 5 kilos de peso en una sola tarde. Esta pérdida de líquido no es solo agua, son electrolitos vitales para el cerebro. Se ha demostrado que, al final de una carrera, los reflejos de un piloto deshidratado son equivalentes a los de una persona legalmente ebria, y aún así, deben ser capaces de aparcar su coche en un espacio de milímetros a 300 por hora. Capítulo 2. La guerra contra la gravedad. Si el calor es un enemigo silencioso, la fuerza de gravedad es un verdugo constante. En un coche de calle, cuando tomas una curva cerrada, sientes un ligero tirón. En un Fórmula 1, ese tirón se convierte en una fuerza lateral de hasta 6 G. Esto significa que cada órgano dentro del cuerpo pesa 6 veces más de lo normal. El corazón y los pulmones se desplazan físicamente dentro de la cavidad torácica, chocando contra las costillas. La sangre, por inercia, intenta abandonar el cerebro y bajar hacia las piernas, lo que produciría un desmayo inmediato por falta de oxígeno, un fenómeno conocido como G-LOC, que sufren los pilotos de combate. Para combatir esto, el piloto ha desarrollado una técnica biológica única. Deben tensar los músculos de sus piernas y su abdomen con una fuerza explosiva en cada curva para empujar la sangre de vuelta hacia arriba. Es un entrenamiento de fuerza constante mientras intentan ser lo más precisos posibles con las manos. Pero la parte más impresionante de su anatomía es el cuello. Los pilotos tienen los cuellos más fuertes del mundo del deporte, a menudo más anchos que su propia cabeza. Entrenan con máquinas especiales que tiran de su cabeza con bandas elásticas de 30 kilos, mientras ellos deben mantener la mirada fija al frente. Es este cuello de toro lo único que evita que su cabeza caiga inerte sobre el hombro en las curvas rápidas de circuitos como Silverstone o Suzuka, permitiéndoles mantener la visión periférica necesaria para no chocar. Capítulo 3. El cerebro a la velocidad de la luz. A 300 kilómetros por hora, el tiempo funciona de manera diferente. Para un humano promedio, el cerebro tarda unos 250 milisegundos en reaccionar a un estímulo visual. Para un piloto de Fórmula 1, este tiempo se reduce a menos de 100 milisegundos. Su cerebro no procesa la información de manera consciente. Si tuvieran que pensar qué pedal pisar, ya estarían contra el muro. Ellos operan en un estado de flujo puro, donde el sistema nervioso autónomo toma el control total.
Uno de los datos más perturbadores sobre la biología de un piloto es que prácticamente no parpadean durante la carrera. El parpadeo humano promedio dura entre 100 y 150 milisegundos. A la velocidad de un monoplaza, parpadear significa viajar a ciegas durante casi 20 metros. Sus ojos están entrenados para mantenerse abiertos, soportando el flujo de aire y las vibraciones constantes, enfocándose no en lo que tienen delante, sino en el ápice de la curva que está a 100 metros de distancia. Además, desarrollan lo que se llama visión de túnel selectiva. Su cerebro elimina toda la información irrelevante, como el público o los colores de las gradas, y se enfoca exclusivamente en las referencias de frenada y las luces del volante. Es una capacidad de procesamiento de datos que rivaliza con las computadoras de sus propios coches. Capítulo 4. El protector de cráneos y el sistema de supervivencia. La evolución de la seguridad ha permitido que los pilotos sobrevivan a fuerzas que antes eran fatales, pero esto ha requerido que el cuerpo se adapte a dispositivos que parecen instrumentos de tortura. El HANS, o sistema de soporte de cabeza y cuello, es una pieza de fibra de carbono que se apoya en los hombros y se conecta al casco. Su función es evitar la decapitación interna. En un choque frontal, el cuerpo está sujeto por cinturones de 6 puntos que lo mantienen anclado al chasis, pero la cabeza sigue viajando hacia adelante. El HANS absorbe esa energía, soportando una tensión de hasta media tonelada para evitar que la columna vertebral se separe del cráneo. Pero incluso con la tecnología, el piloto debe ser una máquina de recuperación. Después de la carrera, el cuerpo entra en un estado de inflamación sistémica debido al estrés térmico y físico. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, están por las nubes. Es por eso que, nada más bajar del coche, los ves sumergirse en baños de hielo a 0 grados. Este choque térmico no es un lujo, es una necesidad biológica para cerrar los capilares, reducir la inflamación muscular y permitir que el sistema cardiovascular empiece a normalizarse. El piloto no termina su trabajo cuando cruza la meta. Su biología sigue luchando por regresar a la normalidad horas después de haber apagado el motor. Capítulo 5. La dieta de un gladiador moderno y la gestión del miedo. Para mantener este nivel de rendimiento, el combustible que el piloto mete en su cuerpo es tan importante como la gasolina del coche. Su dieta es una ingeniería de macronutrientes diseñada para mantener los niveles de glucosa estables durante 2 horas de adrenalina máxima. Comen carbohidratos de absorción lenta horas antes de la carrera para evitar picos de fatiga. Pero el verdadero reto es la hidratación. Durante la carrera, el piloto tiene acceso a un tubo de bebida conectado a una bolsa dentro del coche. El líquido suele ser una mezcla de agua con sales minerales y electrolitos. Sin embargo, debido al calor del motor, después de 20 vueltas, ese líquido está a casi 60 grados. Beber té caliente mientras estás a 50 grados dentro del coche es una de las sensaciones más desagradables, pero es lo único que mantiene sus riñones funcionando y su cerebro alerta. Más allá de los músculos, el mayor secreto de su biología es la gestión del miedo. En cada frenada, el cerebro humano envía una señal de alerta roja. Esto es peligroso, detente. El piloto de Fórmula 1 ha entrenado su amígdala para suprimir este instinto de supervivencia primario. Han reprogramado su sistema límbico para que la descarga de adrenalina no produzca pánico, sino una hiperclaridad. Mientras una persona normal temblaría ante el riesgo, las manos de un piloto permanecen firmes, ejecutando movimientos milimétricos en el volante, mientras su mente procesa múltiples variables al mismo tiempo. Capítulo 6. La máquina perfecta y la conclusión del límite. Al final del día, el monoplaza de Fórmula 1 es una obra maestra de la tecnología, pero sin el organismo biológico que lo controla, no es más que una escultura de carbono y metal. La evolución del piloto ha ido a la par de la evolución de la máquina. Hemos creado atletas que pueden soportar el calor de un desierto, la presión de un avión de caza y el esfuerzo de un maratonista, todo al mismo tiempo. La Fórmula 1 es la prueba definitiva de la resistencia humana. Es el laboratorio donde descubrimos que el cuerpo y la mente pueden ir mucho más allá de lo que la medicina tradicional creía posible. Cada vez que ves a un piloto subir al podio, no solo estás viendo a alguien que sabe conducir rápido, estás viendo a un superviviente. Estás viendo a un corazón que se negó a detenerse a 200 pulsaciones, a un cuello que no se rompió bajo el peso de un bloque de hormigón y a un cerebro que procesó la realidad a una velocidad superior a la de cualquier otra persona en el planeta. La Fórmula 1 no es solo una carrera de coches, es la demostración máxima de que la biología humana, cuando se combina con la ambición y la tecnología, no tiene límites. El piloto es la pieza más compleja del coche, la única que no puede ser reemplazada por un código de software. Y la única que, a pesar de todo el dolor y la fatiga, siempre pide una vuelta más. Esta es la verdad sobre lo que significa ser un superhumano en el siglo XXI.
ser capaz de domesticar a la muerte vuelta tras vuelta, convirtiendo el sufrimiento físico en la gloria eterna de la milésima de segundo. Porque al final, en la cima del automovilismo, no gana el coche más rápido, sino el humano que fue capaz de resistir lo que nadie más pudo. Somos Caption F1, y esto es la Fórmula 1, ingeniería al límite.